Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a iniciar la sesión. Gracias por su puntualidad. En esta sesión vamos a revisar las cuestiones. Sí, ¿verdad? Mucha lluvia. Ah, tú también eres de Puebla, Israel. Sí, ha estado lloviendo mucho. Yo también soy de Puebla. Y sí, ayer sí fue un día de pura lluvia. Ah, yo soy de Puebla, capital. Y sí, mucha lluvia acá. Muy bien. Bueno, antes de revisar la actividad integradora 2, voy a nada más a concluir algo por aquí. Muy bien. En la sesión de hoy, pues vamos a revisar algunas cuestiones de la actividad integradora, tanto 1 como 2. Pero antes de empezar con la 2, quiero nada más revisar algunas las cuestiones de la rúbrica de la actividad integradora 1. Entonces, me estoy equivocando de presentación. Déjenme irme a... Hola, buenas noches. Déjenme ver la rúbrica. Aquí está. Es que quiero hacer énfasis en algunos aspectos importantes que considero que hay que revisar. Bueno, ya la sesión pasada ya revisamos cómo van a realizar su experimento y las características que debe tener su experimento para poder ser entregado. Entonces, bueno, si ahorita hay alguna duda, pues la despejamos para que ya quede bien esto y ya puedan entregar su actividad. Ya nada más déjenme aclarar algunas cuestiones en cuanto a la rúbrica. Recuerden que las rúbricas son importantes ya que pues son la base de la evaluación. Su evaluación es a partir del cumplimiento de las características de su actividad con respecto a las características que indica la rúbrica. Entonces, pues es importante que siempre revisen las rúbricas. Entonces vamos a tratar de ir revisando siempre las rúbricas de cada actividad para que identifiquen pues las características importantes que deben de cumplir para poder obtener una buena evaluación. Recuerden que las rúbricas están constituidas aquí en la izquierda por los criterios de desempeño, que son esos que están en colores, y los niveles que ustedes alcanzan a partir de la elaboración de su actividad. Tenemos 5 niveles y un sexto nivel que pues no como tal no es un nivel porque ya se considera cuando la actividad no es evaluable. Esto es pues cuando su actividad pues no cumple con, pues no es, precisamente es cuando se equivocan de documento o no abre el link o alguna situación en donde de plano no se puede revisar la actividad, entonces sería no evaluable. Y ya los demás niveles, pues cuando ya hay algunas características dentro de la actividad y podemos evaluarla de acuerdo a la rúbrica. Para que ustedes estén seguros de entregar una actividad eh, con las características deseadas y que tengan una buena evaluación, recuerden que deben de revisar el nivel experto. El nivel experto, pues les dice las características que deben de tener cuando su actividad cumple con todos los requisitos para poder ser evaluada. Entonces, en el criterio de desempeño, en la actividad integradora 1, pues evaluará que expliquen lo que es un ácido, una base, que es el pH, esto más aproximadamente en media cuartilla. Recuerden que las extensiones son importantes. Si nos están indicando cierta extensión del texto, no sé, 10 renglones, 8 renglones, media cuartilla, una página, una cuartilla. Recuerden que una cuartilla pues viene siendo una página, ¿no? Ya solamente de una cara y con un espaciado aproximado de 1.5, ¿no? Interlineado.
Entonces, hay que respetar los espacios, bueno, más bien las extensiones, porque las extensiones también se evalúan dentro de de la rúbrica. Buenas tardes. Van a explicar el proceso que realizaron, es decir, qué hicieron como experimento. Van a describir los resultados y las fotografías. Recuerden que en la sesión pasada, pues ya mencionamos que aquí el producto principal es el experimento. Deben de haber realizado el experimento para poder ser evaluados. Si no hay evidencia de que hayan realizado el experimento, pues entonces no puede ocurrir la evaluación, no puede haber evaluación de una actividad que no se realizó. Entonces, las fotografías es la parte más importante del reporte, porque las fotografías, pues, son la evidencia de que ustedes realizaron el experimento. Entonces, por favor, que las fotografías sean claras, que sean nítidas, que me permitan ver los datos en las etiquetas. Recuerden que las etiquetas, pues, me van a permitir poder ver que son, de su autoría. Entonces, necesito poder ver bien los datos. Entonces, procuren, pues, tomar una buena fotografía para que se pueda ver bien, ¿sale? Eh, Se evaluará también, pues, que tengan las etiquetas tengan las características solicitadas, el dibujo de las moléculas y, la señalización del grupo ionizable, que ya la sesión pasada ya, explicamos. Si hay alguna duda, pues, podemos volver a repetirlo, pero la molécula de cada una de las sustancias que ustedes están trabajando para identificación del pH. Y ya como última parte del criterio cognitivo, pues, se evaluará que respondan a la pregunta sobre, de qué forma actúa el bicarbonato como antiácido. Recuerden que el experimento trata sobre los ácidos y las bases, precisamente el pH. Y bueno, esa pregunta está relacionada pues precisamente con una aplicación real de este concepto de pH, ¿de acuerdo? Entonces, eso se valora en el criterio cognitivo. En cuanto al criterio actitudinal, pues se evalúa que su actividad cumpla con todas las características indicadas, ¿ah? Que cumpla con el formato, que cumpla con las extensiones del texto, que cumpla con el orden que se está solicitando cada una de las partes del documento, que incluyan sus fotografías, que las fotografías tengan sus etiquetas, que no tengamos faltas de ortografía, de sintaxis, etcétera. Es decir, que tengamos a un 100%, perdón, el cumplimiento de las características de la actividad. En el criterio comunicativo, se evalúa que el documento sea coherente, sea claro, se esté organizado, la información esté bien ordenada. Como es un reporte, tiene muy bien sus partes del documento marcadas, ¿no? El objetivo, la introducción, los materiales, el procedimiento, los resultados. Entonces, bueno, pues tenemos que tener un orden en la elaboración del documento. No podemos poner la introducción hasta el final, porque la introducción es parte del principio del documento, por ejemplo. Entonces tenemos que tener un orden lógico de acuerdo a lo que se está entregando. Se evalúa que atiendan a las normas de la etiqueta, que no tengan faltas de ortografía y de puntuación. Generalmente, pues no, ya no hay mayor problema de faltas ortográficas tan graves, ¿no? Tan visibles, pero sí seguimos, por ejemplo, con las faltitas de acentos y eh, así que a lo mejor aparentemente parecen sencillas, que no son tan visibles como otras faltas de ortografía más graves, por así decirlo. Pero bueno, pues les recomiendo utilizar los autocorrectores. Recuerden que las herramientas tienen autocorrectores, ya la mayoría de las herramientas digitales también cuentan con ellas, sobre todo Word y PowerPoint, pues con mucho más razón tienen autocorrectores. Entonces, utilicen esta autocorrección para que puedan identificar las faltas y puedan corregirlas antes de entregar el documento, porque pues también impactan en la evaluación, ¿no? Si han revisado las rúbricas, vean cómo aquí, por ejemplo, presenta de 1 a 4 errores de ortografía, sintaxis o puntuación. Aquí presenta de 5 a 8 errores, presenta de 9 a 11 errores, presenta más de 2 errores. Entonces, esas faltas, aunque parezcan pues inofensivas, ¿no? O pequeñas, al momento que se van acumulando, pues van a ir disminuyendo la evaluación. Entonces, pues es importante
irlas corrigiendo, además de que, bueno, al hacerlo un hábito, eso ya va a ser para ustedes ya, se habitúan a esta correcta ortografía, ¿de acuerdo? Y muy importante, indicar todas las referencias según el manual de citas y referencias. Recuerden, como comenté en la sesión pasada, todas sus actividades tienen que tener referencias. Aquí no podemos tener excepciones. ¿Por qué? Porque toda la información que estamos manejando es información que tiene bases científicas y es imposible que tengamos todo el conocimiento como cultura general, ¿no? Sí tenemos conocimiento de todos estos temas como parte de nuestra cultura general, pero para poder profundizar y para poder ya realizar una actividad en donde sustente la información que estoy incluyendo en mi actividad, pues sí tengo que sustentarla. Entonces, necesito necesariamente, aunque sea alguna fuente bibliográfica que me esté sustentando esta información. Entonces, esa referencia, si es una nada más, la tienen que referenciar según el manual de citas y referencias. Recuerden que no es difícil encontrarlo, lo pueden encontrar en cualquier actividad integradora, en el proyecto integrador. Todos tienen un link hacia el manual de citas y referencias, no necesitan ni siquiera tenerlo guardado. Lo pueden abrir directamente y cuando estén realizando sus referencias, seguir las indicaciones según el manual. Esto se hace a hábito también, conforme se vaya utilizando, pues ya nos vamos acostumbrando. Al principio, pues necesitas estar viendo cuál es la estructura adecuada de la referencia, pero conforme te vas habituando, pues ya lo vas haciendo de manera automática y ya ni siquiera va a ser complicado. Entonces, para los que ya están habituados, pues muy bien, síganlo utilizando así como han utilizado las referencias. Y los que todavía no están acostumbrados, pues es buen momento para que hagan buen uso del manual. ¿De acuerdo? Conforme vayamos avanzando, vamos a ir tratando de ir abriendo por fragmentos a lo mejor el manual para irlo revisando en algunos espacios que vayamos teniendo dentro de las sesiones. Y como último criterio de evaluación tenemos al pensamiento crítico. En esta actividad el pensamiento crítico se evaluará con la conclusión que se genera pues al final de todo el documento. Recuerden lo que les comentaba de la extensión es de 8 a 10 renglones y ahí van a explicar la importancia del pH, de conocer el pH de las sustancias de uso común. Recuerden que vean cómo impacta cuando disminuye la extensión. Aquí se desarrolla un párrafo de menos de 8 renglones, aquí se desarrolla un párrafo de menos de 7 renglones, de menos de 6, de menos de 5. Entonces, pues al ir disminuyendo la extensión, pues no se está cumpliendo con las indicaciones que se está solicitando en la rúbrica. Entonces, es importante cubrir tanto en contenido como en extensión lo que se está solicitando para cada actividad. ¿De acuerdo? Esa es la rúbrica para su actividad integradora 1. Y recuerden también que todas las actividades, no solamente esta, sino para todas las actividades existe esta escala que se evalúa pues como parte de la actividad, pero aquí estamos evaluando exclusivamente el uso responsable de la información. Entonces, es lo que les comentaba en todas sus actividades. Para empezar, tenemos que hacer referencia a los documentos que hayan sido utilizados durante la elaboración de su actividad. Vean, estos son los criterios que se evalúan, son estos que están aquí a la izquierda. Presenta contenido original e ideas propias, contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información, se encuentra libre de cualquier tipo de plagio e incluye citas y referencias de acuerdo al manual. Serían los criterios que se van a evaluar. Recuerden que, bueno, el uso de algunas tecnologías, ¿no? Como la famosa inteligencia artificial y todos estos chats que permiten generar ideas eh, de manera muy rápida. Recuerden que pues son sencillos de detectar, ¿no? El mismo texto que te genera, pues no es un texto que generaría una persona que no es experta en el tema. Entonces, a veces pues es sencillo de identificar por el tipo de palabras que se utilizan o por el tipo de tecnicismos, identificar que no fue creado por una persona. Entonces, pues traten de realizar, bueno, no traten, deben de realizar sus propias actividades
porque esto, pues, finalmente la finalidad de todas las actividades, pues, es promover los aprendizajes. Ajá. Y si no realizamos nosotros mismos nuestras actividades, pues este aprendizaje pues no va a realizar. Observen cómo disminuye la evaluación dependiendo pues de la falta que tengamos con respecto al manejo de esta información. Presenta contenido original y desarrolla ideas propias. Si no se cumple con esa actividad, pues vamos a tener menos 25 puntos. Recuerden que la actividad tiene una evaluación de 100 puntos y si tenemos menos 25, pues ahí estaríamos disminuyendo un puntaje importante dentro de la actividad. Contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información. Dentro de la misma referencia, pues podemos ver el tipo de fuente que se está utilizando para la información. Recuerden que debemos de utilizar fuentes confiables. Parte de utilizar la información de manera responsable es ir consultando fuentes precisamente que sean confiables, no cualquier fuente. Tenemos a nuestra disposición en Internet una cantidad muy, muy grande de información, pero es importante aprender a discriminar, ¿no? Cuál sí y cuál no, cuál es adecuada y cuál no deberíamos de utilizar, porque no es confiable la información que nos está, aportando. ¿Cómo podríamos identificar una fuente confiable de información? ¿O cuáles serían fuentes confiables de información, por ejemplo? Para ustedes, ¿cuál sería una fuente confiable? Okey. Las que podemos, obtener desde Google Académico, muy bien, esa es una fuente confiable. Okey, ¿qué otras fuentes? Okey, las páginas del gobierno, que terminan en .gov, muy bien, esas son fuentes confiables. ¿Alguna otra? Ajá, las páginas académicas como las que son de instituciones académicas como la UNAM, ajá, de universidades, de artículos, las que terminan en org, okey, .org, okey, muy bien. Okey, todo lo que tiene autor, todo lo que viene de una institución educativa, muy bien. Entonces, okey, tiene referencias, autores, exactamente, ustedes mismos lo están diciendo. La misma fuente debe de tener sus propias referencias, ¿no? Entonces, eso nos da confianza. Entonces, es lo mismo con sus actividades. Si ustedes le ponen a sus actividades referencias, pues entonces eso da confianza con respecto a la información que ustedes están, este, generando dentro de su actividad. Ajá. Tienen fechas, tiene autor, exactamente. Entonces, mientras más datos podamos encontrar dentro de la fuente, también puede ser, o al menos puede ser más confiable. Entonces, bueno, sí, reconocen cuáles son las fuentes confiables, entonces, pues los invito precisamente a hacer uso de esas fuentes. Y bueno, no lo mencionaron, pero una de las más confiables y más fáciles de obtener para ustedes, pues son los mismos recursos que se encuentran dentro de la plataforma. ¿Mm? Entonces recuerden que esa información ya está bien revisada, ya se hizo un filtro de toda la información para que justamente ustedes tengan la información justa y que necesitan realmente para sus actividades. Entonces también recuerden que pueden hacer uso de los recursos y de hecho deben hacer uso de los recursos que se encuentran dentro de las mismas semanas de la plataforma y deben de también hacer las respectivas referencias, aunque los recursos sean de la misma plataforma y sean para ustedes, porque se elaboraron para ustedes y pueden ustedes hacer uso libre de ellos, sí se debe de hacer una referencia. Entonces, cualquier tipo de recurso, puede ser un video, puede ser un audio, puede ser una tesis, puede ser un artículo, puede ser una página web, puede ser, o sea, cualquier tipo de recurso que sea confiable, ustedes pueden utilizarlo, pero tienen que referenciarlo, ¿de acuerdo? De acuerdo a la estructura recomendada para ese tipo de recurso. Muy bien, entonces sí reconocen estas fuentes, esta es importante, entonces ese es uno de los criterios de evaluación. Recuerden que no es recomendable utilizar cualquier página, por ejemplo, estas que vienen que son tipo diccionario, por ejemplo, que son puros conceptos. Este, Esas páginas no sirven para tener algún concepto rápido, ¿no? Si yo necesito un concepto rápido, nada más para algo, no para una duda que tengo y no sé qué significa, pues es algo muy útil.
pero para utilizarlo como una fuente confiable, no puedo utilizar diccionarios de la web, a menos que sea la de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Y tampoco, pues ya saben que ni wikis ni blogs, ¿no? También son muy dados a utilizar blogs. Los blogs no son confiables porque recuerden que los blogs no, pues cualquiera de nosotros puede hacer un blog, ¿no? Hay herramientas que nos permiten a cualquiera de nosotros hacer un blog. Entonces, pues la información no es confiable porque técnicamente cualquiera lo podría realizar. Entonces, eviten ese tipo de recursos que no son confiables de la información. Otro criterio es que se encuentre libre de plagio. Aquí, bueno, pues desde plagio total, ¿no? Donde es totalmente una actividad ajena y se haya utilizado como propia, o ya diferentes tipos de plagio menores, ¿no? De parciales, dependiendo del manejo de la información. Recuerden que la información se debe de parafrasear, no se debe de copiar y pegar tal cual como viene de los textos. Debemos de generar nuestras propias fotografías. Por ejemplo, ahorita en el caso de los experimentos, hay que generar sus propias fotografías, porque es un trabajo de ustedes, entonces tiene que contener información propia y hacer siempre referencias, citar los textos y respetar siempre las referencias de donde se utilizó esta información. Y muy importante, incluye citas y referencias de acuerdo al manual. Esta parte del manual, pues es importante que la referencia no solamente se incluya dentro de la actividad, sino que también es importante que la referencia tenga las características que se están solicitando dentro del manual, ¿sale? Aquí, por ejemplo, alguna actividad que no contenga citas por alguna razón, que no contenga referencias, perdón, ni una referencia. Entonces, imaginen, estaríamos omitiendo, porque yo no tendría forma de evaluarlo o de comprobarlo. Este criterio de acá, que es el de contiene ideas sustentadas con las fuentes confiables de información. Y la D incluye citas y referencias. Entonces, una actividad que no tenga referencias no tendría estos dos criterios. Entonces, estaríamos bajando menos 25 puntos de este criterio y menos 25 puntos del criterio de referencias. Entonces, al haber, imagínense, estos harían menos 50 puntos. Estaríamos hablando pues de la mitad de la evaluación. Si es que la evaluación está en 100, bajaría a 50 y si es menor, pues todavía bajaría más. Entonces, esta escala impacta de manera muy importante en la evaluación. Entonces, pues les recomiendo que todas sus actividades incluyan y cuiden esta parte de las referencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta escala es aplicable a todas las rúbricas, no solamente a esta de la actividad 1. Muy bien. Bueno, de lo que hemos mencionado hasta ahora, ¿tenemos alguna, dime, Wilber? Sí, buenas noches. Buenas Yo noches. tengo dos, pues, digamos que necesito corroborar dos datos, ¿no? Sí. Por un lado, en la sesión pasada de la actividad integradora 1, se Ajá. platicó, ahí, usted pues comentó, ¿no? Que existen diferentes tipos pues, de moléculas pero hay que tomarla más desarrollada. Sí. Yo la duda que yo tengo aquí es, se entiende que voy a buscar ese tipo de moléculas y las voy a dibujar. Entonces, eh, independientemente de que yo la estoy dibujando y tengo que tomar la fotografía, tengo que referenciar mi dibujo. Ese es por un Ah, lado. ajá. Y ese es uno, ese es un punto. El otro que tengo es que nos pide que, por ejemplo, que por cada recipiente, ¿no? Se debe incluir la fotografía, pero en un papel donde van a ir todos los datos, ¿no? Sí. Los datos personales, los nombres de la sustancia, etcétera. Eh, la duda es aquí, en la etiqueta que se le va a poner al vaso, ahí nada más es suficiente con poner el nombre de la sustancia utilizada y porque todos los datos pues van a ir en la hoja, ¿no? Ajá. Ahí sería, si me puede apoyar en esas dos, por favor. Ok. Sí, está bien. Voy para allá. A ver, de la molécula son, por así decirlo, algo
Sí está bien que se acostumbren a, y sí, es muy bien, muy bueno que estén acostumbrados a que todo se referencie, sí. Nada más, en el caso de las moléculas, por ejemplo, no son propiedad de alguien o no son, exclusivas de un texto, de algo, ¿no? Sino que las moléculas se las van a encontrar en cualquier libro de química o fuente que consulten, pues van a encontrar la molécula. Entonces, bueno, yo lo que más les recomendaría era que en primera verifiquen que efectivamente la molécula que están buscando sí es, porque puede ser que por alguna razón tomen una molécula equivocada y se equivoquen ahí. Ahí primero verificar en varias fuentes que efectivamente la molécula que están encontrando sí es. Entonces, ya que hayan comprobado que sí es la molécula correcta, entonces es la que van a utilizar. Y esta es la que les mencionaba yo que utilizaran, la más desarrollada. En este caso, en el caso de la imagen de la molécula, no voy a estar revisando que la referencien, porque como les digo, no es una molécula exclusiva de un autor, sino que es algo universal. O sea, donde lo busquen y como lo busquen, va a ser la misma. Ajá, entonces, no me voy a fijar en la referencia, sino en que esté bien estructurada y que sí sea la molécula que ustedes mencionan. Eso sería en cuanto a la molécula. Y en cuanto a las etiquetas, lo que pueden hacer es, por ejemplo, si aquí tienen sus vasitos. Ay, aquí, por ejemplo. Si aquí tenemos los vasitos, a cada vasito le pueden poner su etiqueta. Lo recomendable es que cada uno tenga su etiqueta con todos los datos personales y aparte su molécula y aparte su, este, su, su grupo ionizable y lo que se pide para cada etiqueta. O sea, una etiqueta por cada uno de los vasos que tenga todos los datos que se están pidiendo. Ahora, si quieren hacer una etiqueta en general donde solamente tenga los datos personales, por ejemplo, pueden tener una, nada más se la van poniendo a cada uno de los vasos, la van cambiando, con todos sus datos personales y ya nada más a cada uno, ya de manera individual, ya le ponen la molécula y el nombre de la sustancia. O sea, eso ya es a su criterio. Ajá. Lo importante aquí es que yo pueda ver y verificar que efectivamente es de ustedes, que pueda yo ver sus datos tal cual ahí, primero para verificar su autoría y que me den a conocer qué tipo de sustancia es, el nombre y la molécula para que yo pueda identificar que verdaderamente es esa sustancia y que sí está de manera correcta medido el pH, ¿no? Porque yo al ver la coloración también puedo decir, no, pues esta sí es la aspirina como dice, porque sí tiene la coloración que sí toma la aspirina, ¿no? Entonces, necesito corroborar esos 2 puntos. Entonces, eso ahora sí que eso ya es como ustedes, gusten presentarlo. Esos 2 aspectos me deben de comprobar, tanto que el material es de su autoría y que es la molécula y el nombre de la molécula correctos para que yo pueda evaluar esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser una individual por cada uno, o hay quien toma la foto toda general, todos juntos, con una sola etiqueta con los datos y ya cada uno tiene su nombre y su molécula. Pero eso ya es a gusto, digamos, como usted se acomode, ¿no? Como individual, ¿sale? O sea, solamente es requerimiento tener esos datos ahí. ¿De acuerdo? Sí, Ok, quedamos. Ajá, a ver, en la otra me parece perfecta, en la primera, ¿no? Ahora, en esta segunda que me está comentando, a ver si entiendo. O sea, yo en lo personal tengo una hoja donde estoy, asentando los datos que me pide, la sustancia, el pH y todo, ajá. y en esa hoja en blanco ahí están toda la información y estoy asentando el vaso. Y al vaso le estoy poniendo, le estoy registrando lo que es pues en este caso, el tipo de recipiente que es, por ejemplo, vinagre, ¿no? Vinagre, Ajá. ¿no? Entonces, no sé si así es suficiente, porque, por ejemplo, en la etiqueta, meter toda la información, siento que estaré muy aglomerado, ¿no? Ajá, puede ser como dices, en una ponerlo en general, ajá, nada más vas cambiando el Por vasito y cada le una, vas de hecho cambiando el sería dato. por cada una, yo lo estoy haciendo por cada una hoja en blanco, tamaño carta, con toda la información, por cada recipiente. Pero Correcto. sí, o sea, porque yo, o sea, le entendí en la primera sesión que había que meter en la etiqueta toda la información. Entonces ahí como que sí sentí que estaba más, pues sobre todo iba a estar aglomerada la información, ¿no? Ajá, más saturado, ¿no? Ándele.
Sí, como tú sientas. Si tú sientes que Ok, que se ve mejor, pero siempre y cuando me compruebes que es de tu autoría y está sí, muy bien entonces. perfecto. Muy bien, qué ¿Sale? amable, gracias. Sí. Bueno, ¿alguien más? Ajá. La aspirina puede ser efervescente. Okey. Mira, la aspirina, en sí la sustancia activa es ácido acetilsalicílico. Entonces, cuando tú midas el pH, pues tiene que ser un pH ácido porque es un ácido. A la aspirina efervescente le ponen bicarbonato o algún otro activo para que pueda hacer la efervescencia. Entonces, esto estaría inhibiendo un poquito la acidez. Entonces, puede ser que la efervescente te dé menos ácido, o sea, te va a pintar menos ácido, se va a ver menos el efecto ácido, que de una aspirina normal. Entonces, sí puede modificar un poquito, pero digamos que, bueno, sería aceptable dentro del experimento, ¿no? Entonces, si tienes de la normal, es preferible utilizar la normal. Y el vinagre de manzana, el efecto va a ser el mismo, porque finalmente el vinagre de cualquier tipo de caña o de manzana va a ser, ácido, es un ácido, es ácido acético. Solamente que el vinagre de manzana te puede interferir un poquito el color. Ajá. Recuerden que el experimento es por coloración y como el vinagre tiene un colorcito, puede interferir un poquito ahí el color. Entonces puede ser que tú lo veas más oscuro de lo que debería ser. Entonces igual te puede interferir un poco, pero finalmente el efecto sí va a ser, el mismo, porque sí es un ácido al igual que el vinagre, de caña. Entonces, si eso es lo que tienes en casa, pues puedes utilizarlo, ajá, o sea, sin problema. Y, Brenda dice sí, o sea, finalmente, pues, he visto muchas modalidades de cómo acomodan sus datos, ¿no? O sea, eso ya es como, pues, como la imaginación de cada uno. O como ustedes sientan que se vea mejor, o como ustedes sientan, siempre y cuando se estén compartiendo los datos que se están pidiendo, que es la molécula y la sustancia, y esté correcto, claro, claramente voy a revisar que esté correcto, y, que tengan sus datos. Aquí lo importante, pues, es verificar que los datos efectivamente son de ustedes, que ustedes estén realizando. Entonces, puede ser una etiqueta tan grande con todos tus datos personales, o sea, cada quien puede adaptarlo como sea como sienta que se vea mejor. Pero sí necesitamos los datos personales y los datos de cada una de las sustancias, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, entonces con eso concluiríamos la actividad, este sí, sí, Giovanni, sí, sí, de plano está muy pesado, sí puedes, compartir un link. Ajá. Sí, por las fotos hay veces que se hace demasiado grande el archivo y ya no deja. Bueno. Entonces, con eso concluiríamos la actividad integradora uno. Si es que no hay nada más que preguntar, entonces iríamos a la 2. Bueno, esto es la actividad integradora 2. Aquí en esta actividad, pues considero que es menos laboriosa que la anterior. Entonces, pues a lo mejor va a tomar menos tiempo elaborarla para poder entregarla. ¿Sale? Muy bien, ya ahorita ya cubrimos las dudas de la sesión anterior, ya, y vamos a revisar la actividad integradora 2 y sus contenidos para poder, dejar bien esto para ya poder cerrar la semana. La actividad integradora 2 tiene como propósito que identifique los procesos que están presentes en la combustión a través del uso de, los combustibles. Van a entregar un procededor de textos, pero aquí su producto principal va a ser una infografía. Con la conclusión que va a estar incluida dentro del documento Word. Ese contenido ahorita lo explicamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué es su infografía? En su infografía, para realizar su infografía van a investigar lo que es un convertidor catalítico, qué estructura tiene y las funciones que realiza.
Toda esta información la pueden encontrar dentro de los materiales de la misma semana de la plataforma, entonces les recomiendo revisar los materiales. Y bueno, por supuesto, pueden enriquecerlo con material extra. Van a elegir alguna herramienta para realizar su infografía. Recuerden que, por ejemplo, Canva es más fácil, es con la que están ustedes más familiarizados. Entonces, pues, si están habituados con Canva, pues podemos usar Canva. Pictochart, por ejemplo, también es muy fácil de usar. Si no la han utilizado, es una herramienta muy intuitiva, muy sencilla. Entonces, también los invito a que la prueben. Aquí lo importante independientemente de la herramienta que utilicen, aquí lo importante es que el link de la actividad pues se comparta adecuadamente para que la pueda revisar. Recuerden que si no tengo acceso, pues no puedo revisar su actividad. Entonces, enfrente de cada una de las herramientas, les recomiendan un video muy cortito para que ustedes puedan ver la manera correcta de compartir. Recuerden que no se comparte cualquier link. Hay que compartir en especial un link que se genera especialmente para compartir la actividad y en este caso, pues yo pueda visualizarla. Entonces, es muy importante revisar esta parte de los permisos y la manera en que se comparte para que se pueda evaluar, porque esta es una de las situaciones más comunes, ¿no? Sí se da de manera muy común que no se pueda abrir el documento, el link, y que pues no se pueda revisar la actividad. Entonces, pues les recomiendo que tengamos cuidado en esa cuestión, ¿de acuerdo? Los elementos que van a incluir dentro de la infografía, pues son estos. Van a incluir un título en donde pues se exprese por qué son importantes los aditivos para convertidores catalíticos. No significa que tengan que poner la pregunta esta así tal cual, sino que su título deje entrever pues la importancia de los aditivos para convertidores catalíticos. Debajo de su título es importante que pongan sus datos. Recuerden que es lo mismo que comentábamos con la actividad anterior. Siempre sus datos deben de presentarse porque eso pues permite identificar la autoría del documento. Entonces, pues los datos más completos posibles es su nombre, su grupo, el asesor virtual, el tutor, el dato que quieran incluir, pero su nombre y su grupo pues deben de estar ahí para poder verificar que ustedes realizaron la actividad. También les recomiendo utilizar herramientas que estén registradas con su correo institucional. Yo sé que en casa pues a veces compartimos el equipo con varias personas, ¿no? Que si son con los hijos, con los hermanos, con alguien más que viva ahí. Entonces, compartimos el equipo y se mezclan las cuentas. Ajá. Entonces, cuando utilicen las cuentas, pues verifiquen que estén utilizando la propia, porque luego salen los nombres de otras personas y puede haber la confusión de que, pues, quién realizó la actividad. Entonces, hay que cuidar siempre estos aspectos de la autoría, ¿no? Entonces, utilicen cuentas propias, cuiden siempre utilizar cuentas propias y sobre todo cuentas que estén vinculadas a su correo institucional, que es el de Prepa en línea, para poder verificar que efectivamente, todavía más, poder corroborar que efectivamente son ustedes. ¿Ah? Dentro de esta infografía, pues van a explicar cómo se lleva a cabo la combustión dentro de un motor, van a explicar cuáles son las emisiones gaseosas que se desprenden de este proceso de combustión, que ya muchos ya lo manifestaron en el foro, ya en el foro Aprendiendo, ya hay varias aportaciones en donde ya se explicó, ya varios de ustedes ya describieron estas emisiones y este proceso de combustión. Van a describir cuál es la estructura y funciones del convertidor catalítico y cuál es la importancia de los aditivos. Entonces, todo ese contenido va dentro de la misma infografía. Recuerden que la infografía es un recurso visual, más visual que textual, entonces tiene que ser un recurso que sea llamativo a la vista. Van a combinar este texto con imágenes que sean adecuadas de acuerdo a la información que se está compartiendo. Por eso, pues es recomendable el uso de Canva porque es más sencillo su uso, ¿no? Más intuitivo. Ya que tengan toda su información dentro de su infografía, realicen su infografía y ya todo se va a integrar dentro de un documento Word, un procesador de textos. El documento Word, pues pueden que tengan una portada con todos sus datos. Van a incluir la liga de la infografía. Recuerden, es lo que les comento, la liga tiene que ser una liga que tenga los permisos adecuados para poder ser
visualizada. Y ya después, en manera, ya como conclusión, van a redactar de 8 a 10 renglones donde expliquen las implicaciones de mantener en buen estado el convertidor catalítico. Esta conclusión no va en la infografía, esta conclusión va dentro del documento Word. Una vez que hayan compartido la liga de la infografía, abajo del link, comparten esta conclusión. De 8 a 10 renglones, recuerden que la extensión pues, va a ser evaluada dentro de la rúbrica. Entonces hay que respetar la extensión. Y ya al final, ya de todo su documento, en el documento Word, van a incluir las referencias, tampoco las pongan dentro de la infografía. Esto es para darle mejor apariencia, ¿no? A la infografía, entonces hasta el final del documento Word se ponen sus fuentes. Las fuentes, como les decía, aunque hayan utilizado las fuentes mismas dentro de la misma semana de la plataforma, pues es importante que se referencie. Entonces, las referencias de su actividad en su documento Word. Ahora voy a aprovechar aquí un poquito antes de que me pase yo a lo que es la parte teórica. Miren, por ejemplo, esta es Canva. Cuando a mí me mandan un documento en Canva, yo lo veo así, ¿no? Supongamos que esta es la infografía, es una presentación, pero supongamos que es una infografía. Cuando yo lo veo así, puedo ver el archivo. Y aquí en archivo se ve el propietario del recurso. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, lo que les decía, si ustedes comparten cuenta con alguien más y se equivocan y utilizan la cuenta de alguien más, entonces pues estaría yo leyendo otro nombre. Entonces, pues eso se puede prestar a malos entendidos, a confusiones. Entonces, es mejor utilizar todo desde la raíz que sea propio. Entonces, que desde aquí se vea su nombre y eso todavía asegura todavía más que ustedes son los autores del recurso. Y la manera correcta de compartir, para compartir es igual, aunque esta es una presentación, la manera de compartir es lo mismo. Aquí arribita, casi en todas las herramientas, van a encontrarlo arriba a la derecha. Aquí, si están en celular, puede ser que varíe un poquito la interfaz, pero en el caso de estar en una computadora, siempre va a aparecer aquí. Aparece aquí arriba a la derecha o en alguna esquina, ¿no? Depende del tipo de herramienta que estén usando. Va a aparecer la opción compartir. Entonces, el link que ustedes tienen que compartir tiene que venir de aquí. Si ustedes comparten el link que aparece aquí arriba, aquí no me aparece porque según el diseño de Meet nada más me presenta la pantalla activa, no me presenta arriba las pestañas. Pero aquí arriba, por ejemplo, si ustedes recuerdan, arriba de la página, pues tengo la barra de direcciones. Ajá. Si comparto el link de arriba de la barra de direcciones, ese link no es correcto, ese link no lo voy a poder abrir yo. Entonces no voy a poder calificar esa actividad porque no me va a llevar hacia su actividad. El link que deben de compartir es este. Le van a dar clic aquí en compartir y eso les va a generar un link que ese es el que van a compartir. Aquí yo ya lo tengo configurado. Aquí ya lo tengo. Tienen que revisar que esté configurado para cualquier persona. Pueden configurarlo para asesores, pero bueno, luego por lo mismo, por cualquier situación que les comento que luego tenemos muchos correos en una misma computadora, luego puede haber por ahí algún cruce de alguna dirección. Entonces, mejor póngale a cualquier persona para que no haya ahí algún problema. Y aquí en opciones permite que lo pongas como editar, como comentar o como ver. Ajá. Como editar, yo no necesito editarlo porque yo no voy a cambiarlo, yo solamente voy a revisarlo. Entonces, pues es suficiente con que me pongan con ver y entonces yo voy a poder ver el enlace que me van a mandar. Le dan clic aquí en copiar el enlace, se va a copiar y ya ustedes ese enlace que se copió ya es el que van a pegar en el documento Word. Entonces, ese es el enlace que se tiene que compartir de manera correcta para que no tengamos problemas después con la visualización de los documentos. Y eso es para cualquier herramienta. Para cualquier herramienta tienen que buscar la opción compartir para que podamos compartirlo de manera correcta y no se esté compartiendo otro link que no va a permitir la visualización. ¿De acuerdo? Bueno, eso es en cuanto a su actividad.
Ahora, ya nada más voy a dar algunos puntos teóricos para que identifiquen con qué estamos trabajando para poder realizar su actividad. La actividad, como ya lo revisamos, pues va a tratar sobre convertidores catalíticos. ¿Cuál es la función de un convertidor? Pues es un elemento que se encuentra dentro del motor, ¿no? Es un componente de los automóviles que van a permitir, pues, disminuir las emisiones dentro del contaminantes, ¿no? De cada uno, de un auto. Nada más que déjeme ver porque no se mueve ya, es que no se movía. Bueno, dentro de un auto dentro de un motor ocurre una reacción muy utilizada por el hombre que se llama combustión. La combustión, pues, es el contacto de algún combustible con el oxígeno y esto permite la generación de energía. En este caso, la combustión dentro de un automóvil, pues, sería la gasolina, ¿no? Ya dependiendo del vehículo, ¿no? Hay vehículos que utilizan gas, vehículos que utilizan diésel, pero en el caso de un vehículo, pues, la mayoría, pues, combustibles fósiles, ¿no? Entonces, la gasolina. Entonces, este proceso de combustión, al ser utilizado este combustible, es una reacción química que me va a liberar energía, pero también me va a liberar algunas emisiones gaseosas. Siempre va a liberar 2 gases, característicos, que son el dióxido de carbono y el vapor de agua. Esas son las emisiones que siempre se van a liberar. Ya dependiendo de la calidad y del tipo de combustible, ya podemos tener otras emisiones, pero eso ya va a depender ya exclusivamente de otras sustancias que estén constituyendo el combustible. Pero de manera, obligatoria, pues siempre va a ser dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces, esta combustión me va a liberar energía. Esa energía, pues, la podemos utilizar ya de diversas maneras. Por eso es una reacción tan utilizada por el hombre, porque la podemos utilizar para cocer alimentos, para mover turbinas, para mover motores, para mover, para calentar, ¿no? Como en el caso del boiler en la casa. Entonces, es una reacción muy útil para nosotros por las cantidades de energía que produce. En el caso de la gasolina, que es un combustible, esta gasolina, pues, está, formada por una serie de moléculas que se llaman hidrocarburos. Estos hidrocarburos, pues, son moléculas que están constituidas por carbono e hidrógeno, y que al ser sometidos a combustión, lo que van a hacer, pues, van a liberar dióxido de carbono, como les mencionaba, que es esta molécula de acá, agua en forma de vapor y calor, ¿no? O ese calor se puede traducir en energía. La energía tiene varias manifestaciones. Una de sus manifestaciones es el movimiento, por ejemplo, en el caso de los autos, o el calor es otra de sus manifestaciones. Ajá, son varios tipos de energía. Esa gasolina, cuando se utiliza dentro del motor, pues nos va a generar una serie de emisiones, que es lo que les comentaba. Las que son obligatorias, pues son el dióxido de carbono y el vapor de agua. Estos no se consideran tóxicos porque, pues, en general, nuestro organismo puede tolerar, pues, cantidades, digamos, relativamente altas y no nos causan un daño directo, ¿no? O al menos no inmediato. Entonces, por lo tanto, no se consideran tóxicos, pero sí se consideran, por ejemplo, gases de efecto invernadero, ¿no? Ya cuando llegan a la atmósfera ya tienen un efecto de calentamiento y es lo que nos produce ya después los problemas de calentamiento global. O también puede producir algunos otros gases que se consideran tóxicos. Estos sí son de cuidado porque sí pueden generar daños a la salud importantes cuando estamos en contacto con ellos de manera prolongada. Y algunos de ellos pueden ser muy tóxicos, incluso en minutos, ¿no? Muy rápido, muy peligrosos. Por ejemplo, este primero de aquí, que es el monóxido de carbono, ese puede resultar muy tóxico en cuestión de minutos al estar en contacto con él. Entonces, todas estas emisiones se producen en la gasolina de acuerdo a su calidad, de acuerdo al tipo de gasolina. Entonces, lo que queremos es disminuir la presencia de estos gases, ¿ah? ¿Y esto cómo se disminuye? Pues precisamente con el uso de catalizadores. Aquí podemos ver una serie de gases, todos son gases. La mezcla de todos ellos es lo que produce el gas natural. Vean cómo todos los gases al final me producen energía, que es la que nosotros usamos de diferentes formas, pero también producen dióxido de carbono y vapor de agua, que son estos gases de efecto invernadero, que en otras semanas en semanas 3 y 4 vamos a ver un poquito ya más a profundidad.
Ahora, entonces, para evitar todo este desprendimiento de todas estas sustancias que no son buenas ni para el ambiente ni para nuestra salud, para eso se utilizan aditivos. Los aditivos más utilizados, pues, son los aditivos de gasolina. Estos lo que hacen, pues, mejoran el uso o la eficiencia de la gasolina dentro del motor. Esto lo que hace, pues, es que disminuye la emisión de estos contaminantes y, a su vez, también disminuye el uso de combustible y disminuye el desgaste del motor. Entonces, es favorable tanto para el consumidor, que gasta menos, como para el medio ambiente, porque se estarían emitiendo menos emisiones gaseosas. Y, además, los autos tienen una pieza que se llama convertidor catalítico, ¿no? Los convertidores son esta pieza que está acá, van a tener en su interior una cubertura de cerámica. La cerámica, ustedes seguramente han visto alguna figura de cerámica, saben que es porosa, este, está formada por sales, como silicato de aluminio y magnesio, junto con óxido de aluminio. Estas son sales, estas sales se mezclan y forman esa cerámica, y esa cerámica es porosa. Ajá. Como es porosa, esos poros que dejan huecos dentro de la cerámica, se pueden recubrir con partículas de algunos metales como platino, rodio o paladio. Estos son metales muy reactivos y son metales costosos, por eso el convertidor catalítico como pieza, pues puede ser algo costosa, ¿no? Este convertidor permite la entrada de oxígeno de aire del exterior para poder llevar a cabo sus reacciones. Ajá, entonces es una pieza como tal. Dentro de esa pieza, con esos metales, pues ocurre una serie de reacciones que permiten disminuir un poquito el proceso de emisiones gaseosas. Entonces, por ejemplo, los metales como el rodio y el platino, lo que hacen es que convierten el monóxido de carbono, perdón, el monóxido de nitrógeno, lo convierten en oxígeno y nitrógeno. Y eso lo podemos ver aquí en esta reacción. Esta primera molécula es monóxido de nitrógeno, pero cuando están en contacto con estos metales, rodio y platino, lo que hacen es que lo convierten a dos gases inocuos como son el nitrógeno y el oxígeno. ¿Ah? Entonces, por eso precisamente se llama convertidor. Se llama convertidor porque convierte originalmente lo que produce el motor. Este monóxido de nitrógeno se produce originalmente dentro del motor por el proceso de combustión, y cuando está en contacto con el convertidor lo convierte en dos elementos que son mucho menos, son inocuos para la atmósfera, o sea, pueden estar en la atmósfera y no van a causar problemas de efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del paladio y el platino, lo que pueden hacer es que pueden convertir el monóxido de carbono en dióxido de carbono y convierten algunos hidrocarburos de cadena corta, como el acetileno, el benceno, el benzopireno, que se consideran potencialmente cancerígenos. Ajá, aquí la peligrosidad de ellos radica en que, pues, se les considera promotores de cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera reacción podemos ver cómo el monóxido de carbono, que es eh, se convierte a dióxido de carbono, ¿no? Entonces, esta molécula es mucho menos peligrosa, ¿no? O sea, sí tiene un impacto ambiental, pero no tiene el impacto en la salud que tendría el monóxido de carbono, que llega a ser muy peligroso para el hombre y otros animales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de hidrocarburos de cadena corta, como son estos, acetileno, benceno, benzopireno, los convierte a dióxido de carbono y agua. Entonces vean cómo todo se va reduciendo, van formando moléculas que finalmente siempre o se forman dentro de la combustión común, o que son menos riesgosas para la salud o para el ambiente. Vamos a tener dióxido de carbono y vapor de agua, que sí, finalmente sí tienen efecto invernadero, pero tienen una peligrosidad mucho menor a los componentes que se habían producido de manera original por el proceso de combustión. En general, entonces, lo que hace un convertidor, por eso, como les decía, se llama convertidor. Este convertidor lo que hace es que convierte o transforma las moléculas originales que se forman en el motor a través del proceso de combustión, las transforma a sustancias menos tóxicas. ¿Ah? No significa que sea bueno que estemos liberando tantas cantidades de estas sustancias, no, pero lo hace mucho menos peligroso, mucho menos tóxico,
y entonces disminuye un poquito el impacto que tendría el proceso de combustión original dentro del motor. Entonces estaríamos obteniendo componentes que son menos tóxicos como vapor de agua, como dióxido de carbono o como nitrógeno, que finalmente si se producen en mayores cantidades, pues sí afectan el equilibrio de la atmósfera, pero son menos riesgosos que los originales de los cuales se convirtieron dentro del motor a partir del proceso de combustión. Entonces, por eso se llama convertidor catalítico. Y eso es lo que ustedes van a explicar precisamente en su infografía, donde se vea pues la importancia de este convertidor. Aquí tengo algunas referencias. Recuerden, ya lo habíamos mencionado en la sesión pasada. No mencionamos en ningún momento la fecha de consulta. ¿Por qué? Porque no lo indica el manual. Entonces no indiquen la fecha de consulta ni la fecha de recuperado. La única fecha que estamos incluyendo dentro de la referencia es la fecha del recurso, cuando se emitió el recurso. Si tienen la fecha completa, pues ponemos la fecha. Y si no tenemos la fecha, solamente se pone el año, ¿no? Como en este caso de aquí. Este de aquí al último es el recurso de prepa en línea. Entonces, como les comento, aunque hagan uso de los recursos y ustedes, claro que pueden utilizarlos, son para ustedes, pero hay que hacer la referenciación adecuada y hay que referenciar el recurso de acuerdo a las características que indica el manual. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Ajá, sí, no, Wilber, no elimina nada. O sea, recuerda que por las leyes de la química, las sustancias no se pueden eliminar. No se destruyen, solamente se transforman. Entonces lo que hace el convertidor es que las convierte a algo que es menos tóxico. ¿Ah? Que mejor que las eliminara, pero no hay un mecanismo que te permita eliminarlas, simplemente disminuye el riesgo, ¿no? Al convertirlas en algo menos tóxico. ¿Sale? Ok, ninguna. Muy bien. Bueno, yo de todas formas quedo al pendiente. Les recomiendo que no dejen hasta el último la entrega. Hasta ahora tengo pocas entregas, entonces no dejen hasta, y hoy menos ahorita por las situaciones del clima, ¿no? No sé en otros estados cómo estén y no sé cómo vaya a evolucionar ahorita el clima. Incluso pues nos comentaron de prepa en línea que si alguien tiene alguna situación en especial, pues que nos lo haga saber. Por las cuestiones de internet y la conexión y todo esto. Entonces, pues no dejen todo hasta el último, porque pueden pasar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, lo más pronto posible para que sea exitosa la carga de la actividad. ¿De acuerdo? Entonces, de todas formas, yo estoy pendiente. Cualquier situación, pues nos comunicamos por medio del mensajero. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues doy por terminada la sesión. Que descansen. Buenas noches y que tengan un buen fin de semana. ¿De acuerdo? Gracias por su asistencia. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Sí, de nada. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias.